y pasamos por un teatro para hablar con los productores de teatro de la ciudad y terminamos frente al Colón, ahí en la Plaza Lavalle. La verdad que un acto hermoso que tiene mucho que ver con la campaña que fuimos haciendo, ¿no? Tiene que ver con... Mucha recorrida. Mucha recorrida, mucho mano a mano, mucha cercanía con la gente, mucho escuchar, mucho contar nuestras propuestas, un esfuerzo personal enorme, pero ahora que ya estoy cerrando y es un poco de etapa de evaluación, que lo disfruté muchísimo. ¿Y qué es lo que más te pidió la sociedad porteña en este mano a mano que has recorrido y que has andado mucho? Acá vos lo decís siempre, el tema de la economía es inevitable. Sí. O sea, ya no, te diría, pasó todo el resto de las cosas, pasaron a segundo plano. Las principales preocupaciones de la gente son que no llega los que tienen trabajo no llegan a fin de mes, les cuesta. Hoy salieron los nuevos datos de la ciudad, 35.000 pesos hace falta para una familia tipo para no caer en la pobreza. Y estamos hablando sin contar el alquiler. 1 de cada 3 porteños alquila, además. O sea que ya están atentando directamente contra la posibilidad o contra la percepción que tienen muchísimos porteños de ser clase media. Porque imagínate que reunir todos esos ingresos hoy no es fácil. Así que te diría que el tema económico se lleva todo puesto, el tema, como te decía, de no llegar a fin de mes, el tema del empleo, la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires es alta, es del 14% en zona sur, en zona centro y norte por primera vez creció después de muchos años, el tema de la inflación, 6% en septiembre, eso tiene un correlato inmediato también en el índice de pobreza. Así que esas te diría que son las principales preocupaciones de los porteños y porteñas. Y como vos sabés, desde el principio nosotros venimos diciendo que a la ciudad le falta un plan de desarrollo económico, claro. Que a la ciudad en todos estos años funcionó de una manera cuando la economía nacional funcionaba bien, pero cuando cayó en una crisis, cuando empezó a agudizarse la crisis del gobierno de Mauricio Macri, se empezaron a notar falencias que tienen que ver con no haber generado política anticíclica, haber generado una política de protección, de cuidado de las pymes, con no haber generado una política de empleo, como presentamos con Alberto el otro día, esta agencia de ciencia y técnica, esta ciudad del conocimiento, para poner en valor el conocimiento que se produce en la ciudad y ayudar también con ese trasvasamiento de la tecnología, la producción a las pymes. Claro. Me parece que... Porque además, a ver, Matías, me parece, vos lo has marcado mucho porque aparte tenés la experiencia tuya. Vos sos, mucha gente por ahí todavía no lo sabe, creen que sos solamente presidente de San Lorenzo y tenés que vivir. Sí, claro. Y tenés una pyme y has sufrido en estos años y lo viviste en carne propia. Yo digo, un jefe de gobierno porteño también tiene muchos instrumentos a manos para ayudar a paliar lo mal de la economía nacional que se refleja en la ciudad. Mira, nosotros lo hemos hablado inclusive una vez fuera del aire. El jefe de gobierno debiera tener las atribuciones y el rol que cumple un gobernador de cualquier provincia. Claro. Y los gobernadores de las provincias tienen política de empleo, tienen política de protección de pymes, tienen política de incentivos fiscales para que las empresas se radiquen en sus distritos. La Ciudad de Buenos Aires pareciera que expulsa a las pymes, que expulsa a los comercios para que no estén en la ciudad. Y eso trae aparejado los índices que tenemos de desempleo, trae aparejado que en una ciudad, la inmoralidad, que en una ciudad como Buenos Aires tengamos casi 700.000 pobres, 200.000 indigentes, que tengamos 7.000 personas viviendo en la calle. Y después, lo que nosotros venimos marcando, que ya no es una cuestión económica, pero que donde se nota claramente la falta de inversión del gobierno de la ciudad y que ha sido un bastión, uno de los grandes ejes ordenadores, te diría, del ascenso social, de la clase media, de la movilidad social ascendente de Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires, que es la educación pública, ¿no? La desinversión es absoluta. Cuando vos recorrés los colegios tienen problemas de todo tipo, de infraestructura, ratas. Cada vez más demandada, además, la educación pública, porque como vos estás marcando, hoy la crisis la han vivido mucha clase media de la Ciudad de Buenos Aires que han caído y que han sacado a sus hijos de los colegios y a la escuela pública, y ahí hay que reforzar, ¿no? Pero, por supuesto que hay que reforzarla por eso, pero además nosotros tenemos que volver a proponer una educación pública de excelencia. Sí. Pero por lo que significa en términos de igualdad de oportunidades, esta meritocracia que nos plantea este gobierno, ¿no? No es una meritocracia ficticia, es imposible, es una meritocracia real, es imposible pensar en una meritocracia real sin igualdad de oportunidades en la base. Claro. Esto no es el que más esfuerza llega, porque seguramente no tiene las mismas posibilidades un chico que nace hoy en la 1114 que el que nace en Recoleta. Entonces el Estado cumple ese rol. Bueno, y ustedes ahí, todos vos, todos los que te acompañan, son hijos de la educación pública, ¿no? Bueno, viste que tienen... Hoy estuve almorzando con Alberto y hablábamos eso, decíamos, ¿por qué lo decimos tanto y tanto hablamos de educación pública? Por supuesto porque creemos que es una política de Estado, por supuesto que creemos además que es lo que debe hacer un estadista, ¿no? Un estadista que piensa en el mediano y en el largo plazo. Pero además porque nosotros somos hijos de eso. Yo siempre lo cuento, mi vieja vino de España cuando tenía 7 años, sin un mango. Mi viejo de Santa Fe cuando tenía 12 a laburar. Yo sin la escuela pública, sin la educación pública,
no hubiera podido hacer no hubiera sido nada de todo lo que estoy haciendo hoy. Claro. ¿Te ves en zona de balotaje ya? Nosotros tenemos mucha expectativa. Creemos que, vos sabés que a mí las encuestas me cuesta... no me pongo ni muy contento cuando van bien, ni me pongo triste cuando van mal, pero por supuesto que es inevitable mirarlas. Nosotros creemos que vamos a ir a balotaje. Creemos que hoy claramente está en duda esa preferencia política mayoritaria que tenía el macrismo en la ciudad, y esta reconfiguración que está sucediendo en la política argentina creo que a nosotros nos fortalece, y sobre todo que después del 28 este refortalecimiento va a ser aún mayor. ¿Vos creés que le podés ganar a Horacio Rodríguez Larreta? Porque viste que mucha gente dice, no, la obra pública, Horacio se distingue, es diferente a Macri. ¿Lo ves diferente a Macri? Mirá, vos trabajás de esto hace mucho y aparte hemos hablado mucho de fuera del aire. Hace 4 o 5 meses venir a competir al Ciudad era hacer una buena elección, ¿no? Esta charla por ahí ni hubiéramos pensado que se podía dar. Y hoy creo que todos pensamos, y hasta ellos también, que la ciudad de Buenos Aires está en disputa. Que el domingo podemos ir a balotaje y que en noviembre la podemos ganar, no tengo ninguna duda. Bien. Juan. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Te quería consultar algo muy parecido a lo que le preguntaba Roberto Lavagna. ¿Cómo notabas la situación antes de las PASO y qué cambió en estos 2 meses de recorrida? Digo, recorriste muchísimo la ciudad antes de las primarias y después de las primarias se agravó mucho, da la impresión, la situación. Y otra consulta cortita respecto a Mauricio Macri. Esto de Mauricio Macri en su rol de ex jefe de gobierno porteño repitió muchas veces esto de la ciudad no se inunda más. Bueno, vos que recorres la ciudad y que recorriste después de las últimas lluvias, ¿te pareció que es verdadera esa afirmación respecto a que no hay más inundaciones en la ciudad? Bueno, mira, Juan, con respecto a las inundaciones me parece que está claro y que han circulado videos por todos lados que la ciudad se sigue inundando, que hay escuelas que se siguen inundando, que el otro día estuve en la 21-24 y la verdad que se sigue inundando y mucho, que tiene problemas de todo tipo cada vez que llueve, así que eso está claro que no es así, que se han hecho algunas obras y que se han mejorado, pero que todavía está lejos de no inundarse más. Y con respecto a qué cambió sobre desde las PASO para acá, yo creo que como decís vos, se agudizó la crisis económica. Me parece que, hoy lo discutía también con algún periodista, me parece que el comportamiento que tuvo el gobierno nacional del día después de las PASO agudizó esta crisis económica, disparó la inflación y hace que, como todos sabemos, hasta los que no somos economistas, que cuando se dispara la inflación de esa manera, los índices de pobreza inmediatamente aumentan y dejan a mucha más gente por debajo del nivel de pobreza. Así que creo que vamos a un escenario de elecciones generales ahora el domingo, con una economía mucho más débil, con una situación de la gente, te diría, de la gente de mucha más fragilidad. Y yo creo que eso también se va a expresar en las urnas. Y ahí, digamos, ¿qué es lo que estás pensando? Porque digo, esto de 7.000 personas que viven en la calle, que a diario lo vemos, que realmente nos debe a todos preocupar, cuestionar qué estamos haciendo, cada vez más gente. ¿Vos cómo lo ves? ¿Sirve solamente, como dice el gobierno de la ciudad, bueno, tenemos los paradores, la gente que vaya? ¿O hay que ir a una etapa superior? O sea, hay que ir a una etapa empezar superior. Algo fuerte. Mira, evidentemente habla de 2 cosas, creo yo, esta situación de las personas en la calle. Primero, de falta de empatía, porque lo que pasa claramente es que si bien en algunos paradores es cierto que hay lugar, también es cierto que después hay familias y mandan al padre a un lugar, a la madre a otro y a los chicos a otro, y ninguna familia se quiere separar. Entonces, eso lo que demuestra claramente es un problema de funcionarios que desde su despacho diseñan un plan y que después cuando lo llevas a la práctica no funciona. Y entonces, la segunda cosa que demuestra es la necedad, ¿no? De ver que hay una política que vos estás implementando, que vos decís que la respuesta es, pero en los paradores hay lugar. A nadie le gusta vivir en la calle, no. Gustavo. A nadie le gusta vivir en la calle. Entonces, esas 7.000 personas evidentemente no le están resolviendo el problema y creo que cuando hablamos de personas en situación de calle, que cuando hablamos de pobreza, que cuando hablamos de indigencia, no estamos hablando solamente de sacar a esa gente de la calle, no estamos hablando solamente de sacar a esa gente de la línea de pobreza, de trabajar para que eso no suceda. Estamos hablando de qué tipo de sociedad queremos construir. Total. Estamos hablando que todos vamos a vivir mejor si construimos una ciudad más igualitaria. Y ahí hay un tema que hemos hablado en varias oportunidades con vos, que es un drama no solamente a la ciudad de Buenos Aires, sino a nivel país, que es la falta de vivienda, el tema de los alquileres, gente que hoy se tiene que ir a vivir con sus padres, jóvenes, otra vez familias a mucharse porque no pueden. Ahí ustedes han estado trabajando algunas propuestas, ¿no? Mirá, yo recién te decía que uno de los grandes ordenadores del ascenso social en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires es la educación pública. Y el otro era la vivienda propia, ¿no? Sí. El sueño, todos tenemos el recuerdo de nuestros viejos laburando y rompiéndose el lomo para poder comprarse la casa propia. Bueno, ese sueño está... Es una utopía, es imposible, archivado, como decís vos.
hoy ya empieza a ser un lujo alquilar, porque el alquiler muchas veces, la actualización del alquiler supera el salario. Entonces, yo creo que el gobierno de la ciudad tiene que trabajar activamente en la solución del problema de vivienda. ¿Cómo se trabaja en esto? Nosotros tenemos, Alberto, como todos saben, tiene proyectado un Ministerio de la Vivienda. Nosotros tenemos proyectada la construcción inmediata de 3.000 viviendas en el barrio de Liniers, y esto se soluciona interviniendo en el stock inmobiliario. ¿Por qué en el barrio de Liniers? Porque hay terrenos fiscales que... ¿Terrenos fiscales? Claro, en los últimos años se vendieron 85.000 metros cuadrados. Claro. Se pueden haber construido 880.000 metros en esos 85.000 metros cuadrados. Y había un instituto de la vivienda que funcionaba muy bien en el ámbito de la ciudad. Hay un instituto de la vivienda que hoy es el que hace la urbanización de las villas y bueno, no ha avanzado mucho en uno de los grandes problemas que tiene la ciudad, que es la construcción de viviendas para la clase media, sobre todo, como te digo, interviniendo en el stock inmobiliario para bajar el precio del metro cuadrado. Sí. Irina. Yo quería preguntarte, estuve mirando estos últimos días las estadísticas del Ministerio de Seguridad sobre delito y desde 2017 hasta ahora crecieron bastante los delitos callejeros, robos y hurtos, en todos lados. Quería preguntarte qué tienen pensado para encarar esta problemática y además si tienen pensado alguna reforma de la policía de la ciudad. Mira, el tema de la seguridad es un tema interesante porque si bien es cierto y todos reconocemos que hay más policías en la calle y creo que todos en general vamos a coincidir en que está bien que la policía sea de la ciudad, se haya traspasado a la ciudad, también es verdad que no nos sentimos más seguros y como decís vos, las estadísticas de muchos delitos no han mejorado, no han bajado. Y además te agrego un tema más, que las estadísticas se esconden, que es que Buenos Aires es uno de los distritos donde menos se denuncian los delitos contra las personas. Y no se denuncian ¿por qué? Porque no confían en las instituciones, porque hacer la denuncia es engorroso, porque el trámite de seguimiento de la denuncia es engorroso, y además porque no confías muchas veces te pasa que te roban el celular o te roban y ni siquiera se la denuncia. Y eso tiene que ver con que no confiamos en las instituciones. La ciudad de Buenos Aires, con respecto a la policía, nosotros tenemos un plan para trabajar en la formación continua de la policía, me parece que es algo en lo que hay que profundizar y además en generar un esquema de ascensos basado en el desempeño. Pero me parece que sobre ese tema en particular, la gran oportunidad que tenemos los porteños y porteñas es construir nuestra propia justicia, que es algo que está dispuesto en la ley, que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y me parece que en estos 4 años, donde hubo comunión de gobiernos, donde hubo gobierno del mismo signo entre nación y ciudad, se dejó pasar una gran oportunidad. Hoy salió la noticia de que la justicia es una de las instituciones más cuestionadas de la Argentina por la sociedad civil. Sí. Y me parece que los porteños tenemos una gran oportunidad de construir una justicia más cercana, más eficaz, más transparente, más cerca de los problemas de la gente, y la hemos dejado pasar en estos 4 años. Nosotros nos comprometemos a hacerlo con Alberto. ¿Y estás conforme con el desarrollo de la policía o crees que en este último tiempo usaron mucho como una fuerza de represión y poco como prevención? Mira, yo creo que la función que tiene la policía la decide el poder político, ¿no? Totalmente. La decide el jefe político de la fuerza, que es ni más ni menos que el jefe de gobierno. Obvio. Y yo en eso coincido más con Horacio Rodríguez Larreta hace 4 años. Acordate que uno de los primeros conflictos que hubo entre ciudad y nación fueron Bullrich con Rodríguez Larreta, que Rodríguez Larreta no quería reprimir y Bullrich sí. No sé qué pasó después que cambió. Pero a mí me parece que la policía está para cuidar a la gente, no para reprimirla. Bien. Matías, mucha suerte el próximo domingo. Muchas gracias, un placer. Y bueno, acá, como siempre, tenés los espacios para comunicarte con la gente y la población. Gracias. Gracias. Matías Lamens pasó candidato a jefe de gobierno.